Hola a todos y a todas, mi nombre es Moisés Aguilera, yo soy profesor e investigador del Departamento de Ciencias de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y lo que quiero presentarles hoy está relacionado a los efectos que tiene la urbanización costera sobre distintos ecosistemas naturales, lo cual puede ser relevante para su formación general. Bien, la urbanización se considera actualmente como un elemento central asociado al cambio climático o al cambio global en general de nuestro planeta. Esto porque está directamente asociado con el aumento, nuestra expansión como seres humanos, un aumento de la población mundial. Y por lo tanto, asociado a esto está un mayor uso de recursos como por ejemplo el espacio y mayor uso de recursos asociados a distintos ecosistemas en general. Pero la urbanización básicamente se refiere a un proceso de expansión de tipo espacial, de infraestructura urbana o artificial, como por ejemplo edificaciones, carreteras, puentes, caminos, etcétera, los cuales de alguna forma tienen un efecto directo sobre los ecosistemas debido a que reemplazan porciones importantes de los ecosistemas o en algunos casos los eliminan completamente. Un caso particular es lo que ocurre en algunas costas del mundo, en la cual se produce no solamente una expansión urbana en la línea costera o en las zonas más terrestres del área costera, sino que también se produce una expansión hacia el mar, hacia el océano. Por ejemplo, lo que vemos en la fotografía es un claro ejemplo de una expansión urbana hacia el océano. En la costa de Dubái, en el Golfo Pérsico, en donde se han construido estas islas artificiales para hacer condominios y grandes puertos, y por supuesto han reemplazado porciones importantes de ecosistemas marinos de profundidad, en este caso, como por ejemplo en el caso de los corales. Pero sin embargo, mucha de esta infraestructura, por ejemplo, esto es una fotografía del fondo marino de esta zona en Dubái, en la cual podemos ver distintas especies, qué sé yo, que viven asociados a estas grandes rocas que han puesto ahí asociados a estas grandes edificaciones para construir un área muy extensa de rompeolas para proteger las edificaciones que allí se han construido. Básicamente estos rompeolas se constituyen como nuevos hábitats para distintas especies, como por ejemplo los peces que vemos ahí, algunos tipos de especies de erizo y algunos pocos corales que podemos ver. Pero sin embargo, en términos generales, a la mayoría de las especies que habitan estas zonas no les va muy bien en nuevos hábitats. Y básicamente lo que ocurre aquí con esta infraestructura artificial o infraestructura urbana es que hay una pérdida importante de la biodiversidad en el caso de en el fondo, este ecosistema marino. Pero la urbanización no solamente está asociado a una eliminación directa de los ecosistemas en general, sino también se asocia directamente a lo que conocemos como contaminación marina. Actualmente existe información bastante evidencia en general de que alrededor de 13 millones de toneladas de basura ingresan a los océanos todos los años, y por supuesto desde nuestras ciudades, tanto ciudades costeras como ciudades que están más en los valles, como en el caso de Santiago, que basura que es transportada por los ríos que desembocan en el océano, en los mares. Y por lo tanto este es uno de los problemas graves y más importantes que enfrenta la humanidad actualmente. Pero ahora bien, en términos generales, o más específicos en realidad, ¿cuáles son los impactos o los efectos que tiene la urbanización sobre distintos ecosistemas? Vemos aquí una fotografía satelital de una gran bahía que está en la región de Coquimbo, en el norte de Chile, que es la bahía de Tongoy. Lo que ustedes pueden ver aquí, marcados con distintos colores, son distintos ecosistemas, por ejemplo, como dunas y playas de arena en amarillo, matorrales costeros que aparecen en verde allí, intermareal rocoso que aparece como una línea negra ahí en la zona más costera, que es
lo que conocemos como costa rocosa, y zonas de humedales en azul, que son zonas, obviamente, zonas de pequeñas lagunas costeras, estuarios en general. Pero también lo que vemos son ciudades o pueblos costeros, como por ejemplo la zona misma el poblado de Tongoy, que está aquí en esta pequeña península con color café, y otros pequeños nodos urbanos que se ven como Puerto Velero, que se ven aquí, y Puerto Aldea en el otro extremo, que son pequeños caletas de pescadores en general. Vemos en este caso una urbanización incipiente, muy pequeña, y lo que más es representativo de esta bahía son los ecosistemas que hay ahí, y la interacción, la relación espacial que hay entre ellos. Sin embargo, estudios recientes muestran que gran parte de los asentamientos humanos que se han producido en distintas costas del mundo han empezado de esta misma forma, pequeños asentamientos dispersos, pero que de alguna forma la expansión urbana, este movimiento, digamos, de crecimiento de infraestructura artificial, eh, ha ido creándose sobre los ecosistemas costeros, como por ejemplo los humedales, zonas de dunas y playas, y de alguna forma estos pequeños nodos urbanos al final y al cabo de varios años pueden irse juntando o uniendo, generando una gran metrópolis o una gran conurbación, como es el caso que ha ocurrido en la conurbación de Coquimbo, La Serena, en la conurbación de Valparaíso y Viña del Mar, por ejemplo, etcétera. Todo ese tipo de grandes ciudades que conocemos actualmente partieron como pequeñas caletas o pequeños asentamientos humanos, y por lo tanto en esas zonas antes existían ecosistemas que ya no están, o que vemos pequeños relictos incipientes de esos ecosistemas, como es el caso de las dunas y playas. Pero, ¿cuál es el efecto más evidente o más concreto que uno puede ver en este momento en producto de la urbanización, cuando todavía la urbanización es incipiente o va avanzando lentamente? Primero, cuando uno mira un escenario sin urbanización, lo que ve es que todos estos ecosistemas, por ejemplo, estos 4 ecosistemas tipo que tenemos aquí o modelo, lo que vemos es que están bastante unidos entre sí, están conectados entre sí. Estas flechitas que se ven aquí de distinto color, lo que tratan de mostrar o representar es que entre estos distintos ecosistemas existe un flujo de distintos materiales y de distintas especies. Hay especies que se mueven entre el matorral costero y los humedales, entre los humedales y las dunas de playa y viceversa. También entre el mareal rocoso, por ejemplo, hay especies que se mueven también a las zonas de las playas de arena, etcétera. Hay una interacción mutua entre estos ecosistemas, y esta conectividad, esta unión entre ecosistemas es muy importante para la subsistencia de estos ecosistemas. Por ejemplo, hay algas que están en el intermareal rocoso, grandes algas que se desprenden y pueden llegar a las zonas de dunas y playas, y que estas algas son utilizadas por especies que solamente viven en estas zonas de dunas y playas. Entonces, básicamente la conectividad entre estos ecosistemas es crucial para su subsistencia. Pero ¿qué ocurre cuando hay una alta urbanización o empieza a ser excesiva esta urbanización? Lo que empieza a ocurrir es que esta interacción, esta conectividad empieza a verse afectada. Lo que ven aquí es que, lo que vemos en este esquema es que muchos de estos ecosistemas, por ejemplo, disminuyen sustancialmente en su área, en el área que ellos tienen, pero además en la conectividad con los otros ecosistemas. Ven ahí las flechitas que están marcadas en rojo, lo que significa básicamente que muchas de esas interacciones inclusive se aniquilan completamente, se anulan, porque la urbanización lo que hace es generar barreras entre estos ecosistemas naturales e impide entonces que pueda haber un flujo de especies y de materiales entre estos ecosistemas. Algunos ecosistemas se ven más afectados que otros por la urbanización. Eh, el intermareal rocoso es una zona que existen urbanizaciones en estos ecosistemas, pero es más difícil construir ahí y está muy cerca del oleaje, se hacen más vulnerables las edificaciones, pero sin embargo existen algunos ejemplos, sobre todo en la costa de Viña del Mar, por ejemplo. Pero el caso de dunas y playas, las dunas principalmente o zonas de humedales, son zonas que se han visto bien afectadas o bastante afectadas por la urbanización costera, principalmente en las zonas de la zona centro-norte de Chile en general. Entonces, lo que tenemos como corolario de esto es que la urbanización disminuye la conectividad entre los ecosistemas,
pero también disminuye el área de los mismos. ¿Ok? Esto reduce la presencia también de distintas especies, tanto animales, vegetales, como también así microorganismos, lo cual se traduce directamente en una reducción neta de la biodiversidad. Ahora bien, ¿pero qué implica esta reducción de la biodiversidad al interior de los ecosistemas? Para esto necesitamos centrarnos en el concepto de biodiversidad, el cual está directamente relacionado a la riqueza o a la diversidad de especies que hay en el interior de los ecosistemas, a las distintas variantes y formas de distintos tipos de organismos y grupos como de tipo vegetales, animales o microorganismos en general. Pero también está directamente relacionado a las funciones o a los roles que esta especie o distintas especies tienen en los ecosistemas, los roles funcionales en general. El rol que cada una de las especies cumple en los ecosistemas es muy importante, es central para el funcionamiento del ecosistema en su totalidad. Algunas especies pueden ser polinizadores, otros son depredadores, carnívoros, herbívoros, etcétera. Todas las especies tienen un rol en los ecosistemas y esos roles son muy importantes para la integridad de los mismos. Pero directamente asociado a este concepto de funciones ecosistémicas está el concepto de servicios ecosistémicos. Y este concepto está directamente relacionado a los recursos que nosotros obtenemos directamente de los ecosistemas, que es lo que nosotros obtenemos de los ecosistemas para nuestra subsistencia como seres humanos. Existen distintos tipos o categorías de servicios ecosistémicos, uno de ellos, por ejemplo, de tipo de provisión, los cuales están directamente relacionados al alimento que obtenemos, al agua que obtenemos de los ecosistemas, pero hay otros muy distintos, como por ejemplo de tipo culturales, que están relacionados al bienestar que nos brindan los ecosistemas en términos emocionales, espirituales e inclusive de tipo místico. Y hay otros como por ejemplo los servicios de regulación, los cuales por ejemplo las dunas costeras, los humedales costeros nos brindan protección o barreras frente a inundaciones, frente a la acción de grandes tsunamis o de grandes marejadas en general. Esos son servicios de tipo de regulación. Pero ¿qué sucede cuando hay una excesiva urbanización o cuando hay una sobreexplotación de estos recursos? Lo que sucede, obviamente, ya vimos, hay una merma en el tamaño y la conectividad de los ecosistemas, lo cual se traduce directamente en una pérdida de la biodiversidad. Y esta pérdida de diversidad se traduce directamente en que hay roles o funciones que se ven afectados directamente, o en algunos casos más extremos se pierden completamente de los ecosistemas. Y por lo tanto eso repercute directamente en los servicios que nosotros obtenemos de estos ecosistemas. Pero ¿para qué nos sirve toda esta información, tanto a los científicos como al ciudadano común en general, a todos nosotros? Básicamente nos permite crear o diseñar de mejor manera nuestras ciudades, planificar de mejor manera toda la infraestructura urbana en general y obviamente tener llegar a una comprensión de cómo podemos integrar de mejor manera nuestras ciudades o nuestros sistemas urbanos a la naturaleza, a los ecosistemas en general. Y aquí una idea central, un concepto central tiene que ver con construir con la naturaleza, vale decir, integrarnos a la naturaleza que ya está presente allí, donde nos vamos a asentar o vamos a construir nuestras ciudades o donde se va a construir infraestructura de tipo urbana o artificial. Esto es muy importante y muchos estudios ya que se han realizado en distintas partes del mundo muestran la importancia que tiene este concepto, esta idea en general, para poder adaptarnos y resistir de mejor manera a los cambios que estamos teniendo a nivel mundial, a nivel planetario, como el cambio climático en general. Y no solo los ecosistemas se adaptan o resisten a estos cambios globales en general, sino también nuestras ciudades. Y por lo tanto es necesario que podamos integrar de mejor manera nuestras ciudades a los ecosistemas. Esto lleva directamente a lo que es el concepto de resiliencia, el cual está directamente asociado a lo que es adaptación y resistencia frente a estos grandes eventos o perturbaciones que ocurren de tipo natural o generadas por el ser humano, que están ocurriendo actualmente en el planeta. Este concepto de resiliencia es muy importante y para poder aumentar
aumentar o hacer crecer nuestra resiliencia como seres humanos en nuestras ciudades, necesitamos integrarnos de mejor manera a los ecosistemas que ya están presentes en los distintos lugares donde nos vamos a vivir en general. Bien, espero que esta breve reseña que le he presentado sobre los efectos de la urbanización sobre los ecosistemas costeros les sirva en su formación y también los estimule o los motive para que puedan seguir investigando respecto de este tema de tanta importancia a nivel mundial. Así que me despido, que estén muy bien, nos vemos.